Hoy viernes de dermatología con la doctora Ana Núñez. Vamos a hablar sobre erupciones en piel causadas por medicamentos. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a su espacio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, un placer estar nuevamente compartiendo aquí con el equipo de cabina, Lisania y el doctor Lafontaine. Y también, ¿verdad? Con todos nuestros oyentes y los chicos del Control Master, ¿verdad? Que no se nos pueden quedar nunca. No, si se nos quedan hay problemas. Hay problemas si se nos quedan. A la gente que nos escucha, recordarle que si usted tiene alguna pregunta para la doctora Ana Núñez en esta mañana, usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí en el chat dejarnos sus preguntas. Aquí el equipo siempre está pendiente para tomar en cuenta sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, que usted no se quede con nada pendiente por ahí que la doctora pueda aclarar. Doctora, hoy el tema erupciones en piel causadas por medicamentos, un tema importante, sobre todo para esas personas que tienen que llevar tratamientos, que de repente aparecen estas manifestaciones. Hoy vamos a estar dando todas estas orientaciones para que sepan qué hacer frente a estas situaciones. Y yo creo que lo propio es iniciar conceptualizando esto de erupciones en piel, cuáles son sus características para que la gente vaya entrando en confianza con el tema. Como bien comentas, Liz, este es un tema muy importante. Es porque representa una alta frecuencia en lo que es la consulta dermatológica diaria y además porque hay muchas personas que por condiciones de salud tienden a tomar medicamentos, pero también tenemos otras personas que no tienen medicación prescrita, pero que son habituados a automedicarse. Y Más complicado generalmente ahí. esos medicamentos de la automedicación son los que con mayor frecuencia causan estas afecciones en piel. Una erupción en la piel es cualquier afección que traiga cambio en el color o en la textura de la piel. Ya de ahí vamos a tener si son localizadas, es decir, si afectan una sola área cutánea o si son diseminadas, si afectan varias partes o si son generalizadas cuando afectan el cuero cabelludo, las palmas y las plantas, es decir, cuando afectan toda la superficie o casi toda la superficie corporal total. Entonces, eso es lo que es erupción. Eso es Yo una te hablo de erupción. la piel, hablo de la erupción ahí. Pero, ¿qué características debe tener un medicamento para provocar erupción en la piel? El medicamento como tal eh, depende del tipo de erupción que éste provoque. Por ejemplo, hay medicamentos que provocan reacción por un mecanismo que se llama hipersensibilidad, es decir, que está mediadas por células en el cuerpo. Y hay otros que lo causan por otros mecanismos, como es, por ejemplo, la acumulación, la sobredosificación, la fotosensibilidad. O sea, dependiendo la reacción que el medicamento tenga, así va a ser el mecanismo o las características de dicho medicamento. Por ejemplo, los medicamentos que tienen capacidad de producir fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de ingerir un medicamento o de su aplicación tópica, porque también puede ser oral o puede ser de forma O tópica. sea que no necesariamente, quizás la gente que nos escucha piensa que estas erupciones van a venir solo si tiene contacto con la piel, pero por tomármelo entonces salen esas No. erupciones. Realmente, la forma en que con mayor frecuencia pueden salir estas erupciones en piel es por la vía de administración oral. Muy importante que la gente sepa También esto. puede ocurrir si se inyecta el medicamento y de manera tópica. Entonces, decía que un medicamento que tiene capacidad de producir fotosensibilización significa que después de administrarse el medicamento, sea de forma oral, inyectable o de manera tópica sobre nuestra piel y exponernos a la luz, va a producir una reacción en la piel. O sea, que la reacción física por calor o la reacción física
por estos tratamientos que dan los fisioterapeutas, la cosa no se toma en cuenta para hablar de erupción en la piel. No entendí, doctor, no comprendí. Ok, el calor. Ajá, el calor. Sí, No, hay no, medicamentos. No, aquí no No. se habla de erupción. No, O los fisioterapeutas, por ejemplo, que utilizan un conjunto de pomadas, un no, conjunto de porque cosas. no es Eso calor, no es es luz, eso. luz solar. Luz solar. Luz solar. Sí, no es calor, es luz. Es la Ok, luz lo que es la hace la luz. reacción Lo que hace la reacción. Aquí no con se el tiene en cuenta medicamento. nada físico. Ok. Entonces, Una. sí, adelante, doctor. No, perdón. Nada, no te apures. No, entonces ya describía de este tema de la fotosensibilidad por esos medicamentos. Pero en el caso de la sobredosificación también, si pudiera explicar esta parte. Sí, igualmente cuando una persona está ingiriendo un medicamento, hay estudios que, ¿verdad? Que es por los cuales se decide o se toma en consideración, digamos, cuál es la dosis recomendada para ese medicamento. Si excedemos esa dosis, entonces vamos a tener que esos receptores a nivel de los cuales esos medicamentos van a actuar, van a estar saturados. Y eso va a producir que el medicamento esté un mayor tiempo en nuestra circulación en sentido general. O sea, que haya una mayor acumulación. Y eso va a producir una mayor posibilidad de tener reacciones adversas a estos medicamentos. Doctora, se pudiera decir, ¿cómo lo digo? Que la gente lo comprenda más. Bueno, no tengo otra manera de decirlo. Bueno, se pudiera decir que estos medicamentos alteran la expresión genética de la pérdida de la piel, o sea, actúan a nivel de la epigenética. Sí, realmente la definición es que ellos producen en las reacciones graves, porque las reacciones por medicamentos pueden ser desde leves, localizadas y autorresolutivas hasta algunas más graves que pueden ocasionar la muerte. Entre ellos, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Explique eso. Eso, doctor, sí, explique esos eso, detalles, por lo favor. doctora, Eso detállelo. es realmente, el medicamento produce a grosso modo lo que se llama una insuficiencia cutánea. O sea, la piel se vuelve insuficiente. No pierde su capacidad, la epidermis pierde su capacidad de adhesión, o sea, de estar pegada a la dermis. Y se desprende espontáneamente o en forma de ampollas. Esto, el paciente se comporta como un paciente gran quemado, es decir, donde hay una pérdida importante de agua, de electrolitos, de proteínas, que va a venir en una, obviamente, deshidratación, un fallo multisistémico. Por eso estas erupciones también se manejan en conjunto con varios especialistas, el internista, el infectólogo muchas veces cuando tenemos infecciones sobreagregadas. Entonces, ese tipo de erupciones sí se considera donde hay una falla en lo que es la piel. Y en esos casos así, que ya esa es la clasificación de erupciones en la piel de tipo grave. De tipo grave, sí. exacto. Entonces, el paciente hace esa reacción de manera espontánea o es algo que va de manera gradual hasta llegar a esa gravedad que puede llevar al paciente a la muerte. Bueno, obviamente las cosas inician de forma gradual, Sí. pero la afección, si no se da el tratamiento a tiempo, si no se interviene a tiempo. En los casos, por ejemplo, de Steven Johnson, la mortalidad es hasta un 30%. Un 30%. Sí, hasta un 30%. Y en los casos de la necrolisis epidérmica tóxica, que es una forma aún Más grave. en el espectro más grave, entonces se habla de una mortalidad que pasa el 70%. Doctora, ¿y cualquier medicamento cualquier aspirina, cualquier cosa puede producir eso? Cualquier acetaminofén, cualquier medicamento para la Los tos. medicamentos que con más frecuencia pueden provocar. Cualquier provocarlo. medicamento puede ocasionar una de estas afecciones.
Claro, hay algunos, como dije al principio, que tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, los que son fotosensibilizantes, eso van a producir reacciones sensibilizantes. Pero eh, los medicamentos que con mayor frecuencia pueden causar estas erupciones en piel son precisamente esos medicamentos que nosotros usamos con más frecuencia. Nos duele la cabeza, nos tomamos un diclofenac. Y cuidados y dos. O dos. Nos tomamos un ibuprofen, nos tomamos un ketorolaco, o sea, los analgésicos, los antibióticos, entre ellos las penicilinas, esa amoxicilina que a la gente le encanta, la penicilina, la sulfa, el trimetoprim sulfametoxazole, también los anticonvulsivantes pueden causar este tipo de reacciones. ¿Qué es lo que...? Pero- Sí. Lidia, Hoy el doctor Lafontaine y yo estamos como disparando. ¿Qué es lo que está para pasando? que las personas vean que yo no soy un hombre violento contra la mujer, le doy Ni paso a ella. psicológica ni físicamente. Doctora, quizás la gente nos oye y dice, pero yo tomo mucho diclofenac y nunca me ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que provoca que en algunas personas puedan aparecer estas erupciones y otras personas que tomen el mismo medicamento no les pase nada? Hay varios factores que influyen en esa parte. Lo primero es, como todo, la genética es un factor importante para desarrollar este tipo de afecciones. Pero se ha descubierto el gen que se altera en el caso de la genética, No, siguiendo, no. no exactamente, no ¿Y se ha por qué descubierto. por qué usted dice que la genética entonces? Porque aunque no se haya, hay muchísimas enfermedades en las que no se ha descubierto cuál es el gen específico que las ocasiona, pero sí se ha visto la relación que guardan con los padres, los abuelos, y obviamente esa es la genética que no la podemos cambiar de ningún modo. También las mujeres son más propensas a tener este tipo de erupciones en piel. O sea, que los medicamentos son machistas. Son sexistas. Violencia contra la mujer. ¿Y por qué? O esa quizás las propósito mujeres del día, se adhieren más las a un mujeres tratamiento, toman más medicamentos. se medican más. Exacto. Ah, Se sabe que parte del comportamiento machista es que los hombres no van al médico. Las mujeres van más al médico que los hombres, entonces tienen más exposición a este tipo de medicamentos. También el que una persona tenga una enfermedad y esté sujeto a utilizar medicamentos todos los días lo hace más propenso a tener este tipo de afección. Bien, doctora, hoy hablamos con la doctora Ana Núñez. A ustedes que nos escuchan, estamos hablando sobre erupciones en piel causadas por medicamentos. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer a la doctora, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, o también puede escribirnos a través de nuestro chat en vivo en el canal en YouTube Rumba FM. Doctor Lafontaine. doctora, yo me gradué en el 80, 1980, 42 años, relacionado con la medicina de alguna u otra manera. Y solamente he visto una sola persona, precisamente un profesor mío, que le dio un Steven Johnson. ¿Qué tan frecuente se puede presentar esto? Bueno, las estadísticas afortunadamente no son tan frecuentes. Se habla de un 1% aproximadamente, 1 o 1.5 ¿De qué? de la población mundial De la persona. en sentido general. Porque no es tan frecuente afortunadamente. Yo en mi práctica he visto, creo que he visto míos 3 o 4 casos. He tenido pacientes que han fallecido porque han tenido otras complicaciones, la edad y lo subyacente, el tiempo en el que se acudió
al centro, eso también es importante. He tenido otros, bueno, la semana pasada me visitó una paciente, mi primera paciente que tenía un síndrome de Steven Johnson, que de hecho lo volvió a tener hace unos años, o sea, ha tenido 2. Me visitó la semana pasada y yo le decía contigo fue que yo me gradué. Contigo fue que yo me hice dermatóloga porque yo estaba terminando la especialidad y llegó esta paciente con una chica joven que tenía 19 años en ese momento y tenía esta enfermedad. Y gracias a Dios, pues se pudo salvar. Gracias a Dios y a la buena atención de un médico capacitado. La doctora Ana Núñez, usted la encuentra en ISA Grupo Dermatológico. Por allí puede hacer su cita al 809-544-0661 y también al 809-685-4893. Doctora, además de esta manifestación en piel, el paciente que presenta esta situación por consumir algún tipo de medicamento, puede tener otras manifestaciones, quizás fiebre. ¿Qué otros síntomas puede presentar el paciente? Claro, no es solamente la manifestación cutánea. Estos pacientes pueden tener, como dije hace un ratito, un fallo o afección a órganos internos, riñón, pulmones, hígado, que van a contribuir a agravar el cuadro clínico que ellos tienen. Generalmente, cuando la afección inicia, sobre todo las que se manifiestan con forma de urticaria, que son unas ronchas rojas que aparecen en la piel, el paciente puede tener dolor de cabeza, fiebre, malestar general, incluso la piel de las lesiones puede estar dolorosa. Con el tema del Steven Johnson, realmente ustedes no se imaginan lo que es para cualquier dermatólogo tener un paciente grave, porque un paciente que tiene un Steven Johnson es un paciente que está grave. Entre la vida y la muerte, luchando. Grave, entre la vida y la muerte. Los dermatólogos, sobre todo los que no tienen mucha práctica hospitalaria, no estamos acostumbrados a tener pacientes graves. Entonces, Claro. eso nos genera de verdad un gran estrés y nunca estamos solos, siempre estamos llamando a nuestros compañeros, interconsultándonos los pacientes, mira, tengo esto, ¿qué te parece? ¿Qué cree que podemos hacer? Incluso a veces arrastramos a esos compañeros a los hospitales, le llevamos de la mano, mírame este paciente, porque en verdad depende, ¿verdad?, la rama de la medicina. Hay algunos médicos que para tener un paciente grave es su día a día. Claro. Vamos a escuchar, doctora, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días al equipo y sobre Buenos todo, días. bueno, no a la invitada, porque yo creo que es parte del staff, sino al tema de hoy. Sí. Navegando entre las preguntas, entre las aseveraciones que hace el equipo y también la doctora, la Fontaine, Liz, etcétera, podremos concluir, porque lo que quiero llegar es una conclusión. Podemos concluir, querida doctora, que, por ejemplo, la reacción tópica a un medicamento, la reacción en la piel a un medicamento, ya sea porque lo ingirió de vía oral, porque es tópico, parenteral, como quiera, esa reacción que se manifiesta en la piel, se debe o al componente de ese medicamento, ya sea a la calidad o a la sustancia o a la idiosincrasia del paciente o sus características inmunológicas o genéticas. ¿Cuál de los dos es que predomina? Porque a veces el mismo tratamiento de mala calidad hecho en patio no produce ningún efecto negativo en la piel de una persona y en otros sí produce una reacción. O sea, no importa la calidad. A veces medicamentos de buena calidad producen reacción en uno, pero en el otro no. Entonces debe ser como un denominador en la idiosincrasia del paciente o en el medicamento. ¿Cuál de los dos es el que tiene problemas? Lo escucho en el aire. Gracias por su llamada. Adelante, doctora. Gracias por esa importante colaboración. Realmente la calidad del medicamento no está involucrada en la aparición de reacciones adversas cutáneas a medicamentos. Sí, la idiosincrasia del paciente, son cosas propias del paciente, como mencioné al principio, la genética, el hecho de estar tomando otro tipo de medicamentos, la
la multimedicación, el tener enfermedades que te hacen que tengas que tomar muchos medicamentos y la automedicación. Son cosas propias del paciente. Realmente la calidad del medicamento no está involucrada en la aparición de este tipo de lesiones. Ahora que usted menciona eso, doctora, en el caso de los pacientes que no fue que se automedicaron, sino que fueron al doctor por otra condición de salud, le colocaron un medicamento, un tratamiento, pero ese tratamiento incluye varios fármacos y de repente apareció esa erupción en piel. ¿Cómo determina el especialista cuál de todos esos medicamentos que está tomando el paciente fue el que provocó la erupción en piel? Es difícil determinarlo realmente, pero podemos tratar. Primero, la historia clínica. Eso es sumamente importante para nosotros poder llegar a cualquier tipo de conclusión. Interrogar al paciente sobre el tiempo de uso de medicamentos, la dosis que está utilizando, el momento en el que aparecieron los síntomas. Luego, dentro de esa medicación que el paciente está tomando, podemos o debemos de buscar cuáles de esos medicamentos son más frecuentes que te puedan causar una erupción cutánea. Y, por supuesto, en la medida de lo posible, conversar con el médico que indicó esos medicamentos para ver la posibilidad de utilizar otros o de irlos sustituyendo poco a poco hasta así poder determinar cuál de ellos pudiera estar causando esa erupción. Afortunadamente tenemos muchos medicamentos disponibles, generalmente no hay uno solo, ni hay una sola marca, porque a veces también los excipientes, que es el producto en el que el medicamento viene, Sí. puede producir alergias. Entonces, afortunadamente no tenemos un solo medicamento para tratar una enfermedad, sino que tenemos varios y podemos ir buscando ese medicamento que logremos que el paciente esté controlado de su enfermedad de base y que no tenga reacciones adversas en la piel. Claro, entonces usted que nos escucha, no se asuste, no crea que porque haga una reacción de una erupción en la piel, pues tiene que abandonar su tratamiento y entonces presentar complicaciones de otro tipo.